Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer en esta tarde una introducción a la oración del Padre Nuestro, que está en el capítulo 6 de Mateo. En este capítulo 6 el Señor nos habla, en primer lugar, de el dar, en segundo lugar, de orar y en tercer lugar, del ayunar. Esos son los temas de este capítulo 6 de Mateo. Lo que vamos a ver es el tema de la oración, tal como el Señor nos lo enseña en el Padre Nuestro. Vamos a leer entonces los versículos 5 al 15. Nos dice el Señor: cuando estéis orando, no seáis como los hipócritas, es decir, como los judíos, escribas y fariseos que oraban hipócritamente. Cuando estéis orando, no seáis como los hipócritas, que aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para exhibirse ante los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo toda su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento interior y, trancando la puerta, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y orando, no parloteéis vanamente como los gentiles. Primero hablamos de los judíos, ahora el Señor habla de los gentiles, es decir, de aquellos que no tenían al Dios de Israel, sino que tenían otros dioses, que adoraban a otros dioses. Entonces nos dice que el Señor: orando, no parloteéis vanamente como los gentiles, porque ellos piensan que por su palabrería serán oídos por sus dioses. No seáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Así que el Señor nos hizo dos advertencias. Una, para que no seamos como los judíos, escribas y fariseos que eran hipócritas, y otra, para que no seamos como los gentiles que repetían una y otra vez las oraciones ante sus dioses. Y después de estas dos advertencias, el Señor nos enseña a orar. Versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lo de porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén, eso no está en los mejores manuscritos, así que lo omitimos. Y finaliza en el versículo 14 y 15 diciendo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí está la enseñanza del Señor Jesús a sus discípulos para que aprendieran a orar. Hay dos versiones del Padre Nuestro. Una la tenemos aquí en Mateo y otra la tenemos en Lucas, capítulo 11, los versículos 1 al 4. Lo primero que aprendemos, lo primero que vamos a destacar es la importancia del ejemplo, de ser modelo, también en la oración. Jesús dijo en Marcos 1:35, bueno, no dijo Jesús, dice Marcos de Jesús en el capítulo 1 y versículo 35. Dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús se levantó temprano, cuando todavía era oscuro, fue a un lugar desierto, a solas, y allí oraba. Y sus discípulos observaban todo esto y aprendían de él. Si os acordáis también en el huerto de Getsemaní, cuando estaban a punto de prenderlo,
en aquella ocasión que sudaba gotas como de sangre, él estaba allí un poco alejado, pero sus apóstoles lo estaban viendo. Es decir, Jesús, cuando oraba, se dejaba ver. No digo que siempre, pero había ocasiones en que se dejaba ver. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que sus discípulos aprendieran. Y por eso también está registrado aquí en la palabra de Dios. Dios lo dejó para que aprendiéramos también de su ejemplo. Yendo a la versión de Lucas, capítulo 11, dice en el versículo 1, aconteció que estaba también Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. Y el Señor, en respuesta a esta petición, les enseña la oración que llamamos el Padre Nuestro. Pablo, en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice también, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imitadme mi ejemplo, dice Pablo. Jesús se dejaba ver orando para que sus discípulos aprendieran y lo imitaran, para que siguieran su ejemplo, su modelo. Pablo hace lo mismo. Aquí no se está refiriendo a la oración, pero habla en general. Imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. O en la medida que yo imito a Cristo, imitadme, dice Pablo. Nosotros, hermanos, también debemos de ser ejemplos y modelos de los que nos rodean, especialmente de los más cercanos. Los padres deben de ser modelos a sus hijos y también respecto de la oración. Los hijos deben de ver cómo sus padres oran y qué es lo que dicen cuando se dirigen al Padre Celestial y la actitud que tienen. Tenemos que ser transparentes respecto de nuestros hijos, de nuestros familiares, respecto de nuestros compañeros de trabajo, de compañeros de estudio, respecto de los hermanos en la iglesia. A veces nos individualizamos, nos ocultamos demasiado en nuestras propias casas, en nuestro interior, y no somos transparentes hacia los que nos rodean. Los demás tienen que ver cómo somos realmente en nuestro interior, en nuestras relaciones con el cónyuge, con los hijos, porque ahí tenemos que ser modelos y eso es lo que más efecto produce. Así que el Señor se dejaba ver en la oración para que sus discípulos aprendieran. Pablo hacía lo mismo y nosotros tenemos que hacer lo mismo también con los que nos rodean. Otra cosa que aprendemos es que la oración se puede enseñar y se puede aprender, tanto teórica como prácticamente. Los rabinos, los maestros de Israel, los escribas, los fariseos, enseñaban a sus discípulos a orar. Juan el Bautista nos dice en Lucas 11:1, le dijeron a los discípulos a Jesús, enséñanos a orar, así como también Juan enseñó a sus discípulos. Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos. Y por la petición de sus discípulos, Jesús les enseñó a orar y tenemos hoy el Padre Nuestro. Fijaos que en los versículos, que antes de enseñarles el Padre Nuestro, en los versículos 5 al 7, el Señor primeramente les advirtió, porque advirtiendo de cómo no había que orar, también se enseña a orar. ¿Os acordáis? Les enseñó, no seáis hipócritas, como esos judíos escribas y fariseos, que
se ponen delante de todo en las sinagogas y en las esquinas de la calle y alzan sus voces para que todo el mundo pueda ver cómo oran y digan, qué espirituales, qué bien oran estos escribas y fariseos. Pero su corazón no se correspondía con lo que salía de sus labios y con sus actitudes. El Señor no les dice que no pueden orar en público. Lo que les está diciendo es que no sean hipócritas como los escribas y fariseos. Y les lanza otra advertencia, el versículo 7. No seáis tampoco como los gentiles, que piensan que por su palabrería, por la repetición, por hablarles en voz alta, gritándoles a sus dioses, van a conseguir algo de ellos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Así que, antes de que el Señor nos enseñe a orar, ya nos advirtió sobre dos errores en la oración. Nosotros debemos de imitar a Jesús y enseñar a nuestros hijos y a los que nos rodean de la misma manera, por imitación. La oración yo creo que es una de las grandes desconocidas de la vida cristiana. Una de las prácticas bastante desconocidas en la vida cristiana. A todos nos parece que sabemos orar, que se nos puede enseñar de otros temas, pero de la oración que se nos va a enseñar sobre la oración. Sin embargo, ya veis cómo Juan el Bautista, el propio Señor Jesucristo, enseñaban a orar. Enseñaban sobre cómo no se debía de orar y cómo sí se debía de orar. Porque la oración se puede aprender y se puede enseñar. Vamos a ver en concreto el Padre Nuestro. La estructura, el orden de la oración del Padre Nuestro. Fijaos que la primera parte de la oración tiene que ver con Dios y la segunda parte tiene que ver con nosotros. Comienza la oración con una invocación, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y a continuación vienen tres peticiones, pero no tienen que ver con nosotros, esas tres primeras peticiones, sino que tienen que ver con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. El nombre de Dios, Dios no puede ser más santo, porque ella es perfecto. Santificado sea tu nombre, entonces, ¿dónde? Entre los hombres. Que los hombres te santifiquemos, te pongamos en primer lugar. Eso es lo que significa. La segunda petición tiene que ver con el reino de Dios. Venga tu reino. La primera, con el nombre de Dios, que sea santificado entre los hombres. La segunda, con el reino de Dios, que venga, que se establezca entre los hombres. En primer lugar, espiritualmente, y luego en el futuro, físicamente también, durante el milenio. Y la tercera petición tiene que ver con la voluntad de Dios también. Con el nombre de Dios, con el reino de Dios, con la voluntad de Dios. Que se haga en la tierra como se está haciendo impecablemente en el cielo. Así que las tres primeras peticiones tienen que ver con Dios. Las siguientes peticiones ya tienen que ver con nosotros. En la primera, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La segunda, perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y la tercera, no nos dejes caer en tentación. Y si queréis la cuarta, porque algunos unen la tercera y la cuarta. La cuarta, líbranos del mal. Así que las peticiones que tienen que ver con nosotros, tienen que ver con el pan, dánoslo cada día. La segunda, con nuestros pecados, perdónanos nuestros pecados.
La tercera petición tiene que ver con las pruebas, con las tentaciones. Sosténnos en medio de la prueba y de la tentación para que no caigamos. Y la cuarta tiene que ver con el mal. Líbranos del mal. ¿Veis la estructura? La primera parte tiene que ver con Dios y la segunda parte tiene que ver con nosotros. Primero Dios y después nosotros. El pan tiene que ver con las necesidades del cuerpo. El perdón tiene que ver con las necesidades que hay dentro del cuerpo. Y la protección tiene que ver con las necesidades que tenemos de protección de los peligros de fuera del cuerpo. El pan tiene que ver con el cuerpo, el perdón con lo que hay dentro del cuerpo, con nuestra alma que necesita ser perdonada, y la protección tiene que ver con los peligros que hay fuera del cuerpo. El pan tiene que ver con nuestras necesidades físicas y el perdón y la protección tiene que ver con nuestras necesidades espirituales. El pan tiene que ver con las necesidades presentes. Necesitamos comer hoy. Danos hoy el pan que necesitamos. El perdón tiene que ver con nuestras necesidades pasadas, con nuestros pecados pasados. Cuando pedimos perdón estamos pidiendo por algo que sucedió en el pasado, quizás hace un rato. Perdónanos nuestros pecados. Y cuando pedimos protección, tiene que ver con nuestras necesidades futuras. Que no caigamos en la tentación, que seamos protegidos del mal que nos pueda acontecer en el futuro. Así que, ¿qué aprendemos aquí? La importancia, lo primero que destaca en la oración del Padre Nuestro es la importancia de que Dios vaya primero y nosotros vayamos después. Cuán a menudo hacemos lo contrario, ¿verdad? O cuán a menudo vamos a Dios en oración a exponerle nuestras necesidades y ya ni nos acordamos de las suyas, de lo que tiene que ver con Él. Simplemente le planteamos una oración puramente egoísta, lo que tiene que ver con nosotros. Así que lo que destaca aquí es la importancia del teocentrismo. Teo significa Dios, de que Dios ocupe el centro de nuestra vida. Dios es el creador del universo. El universo gira en torno a Él y toda su creación, incluido nosotros, debemos de girar en torno a Él. Así fue como Dios nos creó. Lo que hizo el pecado fue que desplazáramos a Dios del centro de nuestras vidas y que nos colocáramos nosotros, nuestro ego, nuestro yo. Y hacemos que todo gire en torno a nuestro yo, egoístamente. Lo contrario al teocentrismo es el ego significa yo, el egocentrismo, el egoísmo, el orgullo. El egocentrismo, el egoísmo, el orgullo está en el origen de todos los males. Está en el origen de la caída de los ángeles y está en el origen de la caída del hombre. Por ahí entró el pecado, tanto de los ángeles como de los hombres. Dios debe devolver, para remediar el pecado, el problema causado por el pecado del hombre, debe de volver a ocupar el centro de nuestras vidas. Y el Padre Nuestro apunta hacia eso. Así que acordémonos siempre que cuando oramos, acordémonos del Padre Nuestro, Dios, su nombre, su reino, su voluntad, tienen que estar primero. Y después nuestras pequeñas necesidades cotidianas, que también. La primacía de Dios es esencial para el bienestar del ser humano. Porque, como dije antes, fuimos creados por Él y fuimos creados para Él. Estaremos en armonía, estaremos
completos, satisfechos, felices, si giramos en torno a Él, si Dios ocupa el centro de nuestras vidas. Si lo ocupamos nosotros, vamos a ser tremendamente desdichados. Eso en cuanto al orden, a la estructura que encontramos en el Padre Nuestro. En cuanto al estilo, a la forma de orar, podemos decir que el Padre Nuestro tiene una forma, un estilo natural. El Señor nos enseña a dirigirnos al Padre de una manera natural, normal, de una manera sencilla, directa, llana, concisa, adecuada, por supuesto, a las circunstancias de cada momento. Si nuestra vida corre peligro en un instante, pues no vamos a ir tranquilamente al Padre, ¿verdad? Pero la manera habitual en que hemos de orar es de una manera natural, normal, sencilla, tranquila, hasta diría yo tranquila. Debemos de orar sin hipocresía, como hacían los escribas y fariseos, sino que nuestra oración debe de corresponderse con lo que hay en nuestro corazón, porque si no, el Señor nos va a decir, como les decía a ellos: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Sí, dais mucho, oráis mucho, ayunáis mucho, pero vuestro corazón está alejado de mí. Lo que a Dios le importa es el corazón. Pero si hay vida en nuestro corazón, de nuestros labios saldrá una palabra sincera y sin hipocresía. Mencionar, como ya he mencionado otras veces, para terminar, los tipos de oración que hay. Yo al menos los clasifico en 4 tipos, nada más. La oración de adoración, cuando adoramos, cuando alabamos a Dios directamente por lo que Él es. La oración de gratitud, cuando le estamos dando gracias por esto, gracias por lo otro. La oración de petición, todo tipo de peticiones. Por ejemplo, ahí en el Padre Nuestro pues había 3 peticiones para Dios y 3 o 4 para nosotros. Eran peticiones. Cuando pedimos perdón, estamos también pidiendo perdón para nosotros. Y cuando intercedemos por otros, cuando pedimos por otros, estamos también pidiendo. Por eso yo englobo todo ese tipo de oraciones en la oración de petición. Así que adoración, gratitud, petición y la última, la de conversación, que yo destaco. Para mí la oración de conversación es la más importante, porque con Dios hay que hablar de una manera natural, como si Él estuviera aquí, que realmente está, aunque no lo veamos con estos ojos, sí lo vemos con los ojos de la fe, y Él está en todas partes, incluso en nuestro interior. Así que podemos hablar de Él de una manera natural, con respeto, porque es nuestro Padre, con respeto porque es el Dios Todopoderoso, pero también con confianza, porque es nuestro Padre celestial. Así que la oración principal, la oración más natural debe ser la conversación con Dios. La conversación, sin impostar nuestras voces, sin exagerarlas, sin cambiarlas, porque nuestro Dios está aquí a nuestro lado y le podemos hablar si queréis como un amigo, aunque yo prefiero decir como un padre, porque un padre pues no hay no hay colegueo, con un amigo puede haberlo, con un padre debe haber respeto, confianza, seguridad en su presencia, pero también respeto. Así que, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos en este rato sobre la oración? ¿Qué nos enseña el Señor? En primer lugar, aprendimos la importancia del ejemplo.
del modelo. También en la oración. Debemos de ser modelo, en primer lugar, de nuestros hijos y de los que nos rodean cuando oramos, para que ellos aprendan de manera visual, de manera audible, cómo nosotros nos dirigimos a nuestro Padre Celestial, para que aprendan por imitación. En segundo lugar, que la oración se puede aprender y que se puede enseñar. La oración se puede aprender y se puede enseñar. De hecho, el Señor aquí nos está enseñando cómo orar, cómo debemos de orar. En tercer lugar, que la oración también tiene peligros, que hay errores al orar. Por ejemplo, el orgullo espiritual. Los escribas y fariseos, los maestros de Israel, tenían orgullo, vanidad espiritual. Y nosotros no debemos de caer en eso. Otro peligro es el parloteo, la palabrería, las vanas repeticiones que hacían los gentiles hacia sus dioses. Nosotros no debemos de caer en esa vana repetición. Si se lo decimos una vez a nuestro Padre Celestial que está aquí, Él nos oye siempre. No necesitamos andárselo repitiendo una y otra vez de manera antinatural. Podemos repetírselo, pero de una manera natural, espontánea, no artificiosa, no pensando en que por mucho repetir vamos a obtener. En cuarto lugar, la oración debe de ser teocéntrica. Dios primero, nosotros después. Como el resto de nuestra vida. Dios primero. Él debe de ser el centro de nuestra vida y todos los aspectos de nuestra vida deben girar en torno a Él, incluida la oración. En quinto lugar, el estilo de la oración debe de ser natural, sencillo, normal. Cuidado con desnaturalizar la oración. La oración debe de ser natural, como el Señor nos enseña aquí en el Padre Nuestro. Y finalmente, en sexto lugar, pues mencionamos los 4 tipos de oración: la adoración, acción de gracias, petición y conversación. E insisto en que hagáis énfasis en la oración de conversación con nuestro Padre Celestial, que está aquí a nuestro lado y que está siempre. Podemos dirigirnos a Él con toda confianza, con toda naturalidad, porque Él está aquí mismo y nos oye siempre. Así que el Señor nos bendiga. Amén.